Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, el versículo 23. Habla del apóstol Pablo y sus colaboradores llegando a un momento crucial de su ministerio, ¿no? Hechos capítulo 19, versículo 23 dice: hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no pueden contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay en que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a tomar asiento. La ciudad de Éfeso, de la que habla esta historia, tenía el templo más grande de todo el mundo griego. Un templo que tenía 115 metros de largo y 55 de ancho, todo de mármol, con 127 columnas. Ahora, las columnas tenían 18 metros de altura. Para que nos demos cuenta, el lugar en que estamos tiene 7 metros. 18 metros de altura. Y la base de las columnas, el diámetro de las bases, era de 1,60 m. Todavía quedan algunos vestigios de estas columnas. Era una de las 7 maravillas de la antigüedad y estaba adornado con esculturas de los más grandes escultores griegos. ¿A qué estaba dedicado este templo? Bueno, el traductor de la Biblia coloca aquí Diana porque Diana es la deidad más conocida, pero allí tenía el nombre griego, Artemisa. Quiere decir que allí adoraban a la diosa Artemisa. Era una deidad mucho más antigua que los griegos. Era la diosa de la caza, de los bosques, de la vida salvaje, y la adoraban como la diosa de la fertilidad.
El culto de esta diosa se extendía por todo el Mediterráneo. Por eso cuando Demetrio habla aquí dice su nombre es honrado en todo el mundo, porque realmente era una diosa adorada en todo el Mediterráneo. Pero el centro de la adoración era Éfeso, era el lugar central donde la gente iba, y en Éfeso había una piedra que ellos decían caída del cielo. Se piensa que había sido un meteorito que cayó en el lugar, y ellos le dieron ahí, lo creyeron que era una señal de la diosa y lo colocaron en un lugar especial y lo adoraban como si fuera realmente, como si realmente tuviera poder y fuera el testimonio incontrovertible de que la diosa estaba con ella. Como Éfeso era una ciudad-puerto, se cruzaban mercaderes y viajeros, y miles concurrían allí, y gente muy importante estuvo allí. Por ejemplo, Alejandro Magno estuvo en ese templo rindiendo pleitesía a la diosa Artemisa. Y tenían una gran procesión que desfilaban desde la ciudad hasta el templo, había 2 kilómetros. Esos 2 kilómetros desfilaban los jóvenes, la gente más joven, con los objetos sagrados, con las antorchas, con los cestos con ofrendas y con los elementos de caza, porque era la cazadora Artemisa, así que tenían sus grandes procesiones. Era un centro religioso bien importante de la antigüedad. Y el gran negocio que había allí era el negocio de los orfebres. ¿Por qué? Porque acá aparece un tal Demetrio que parece que era el que dirigía todo esto, ¿no? El que organizaba todo esto. Los orfebres construían unos templos como unos nichos de plata con la diosa en el medio, la colocaban allí, la gente iba, la consagraba en el templo y se la llevaba después a su casa. Y esto era un negocio muy grande, hasta tal punto que aquí en el pasaje se habla de los orfebres, que eran los que trabajaban la plata, y los obreros, que eran seguramente los que distribuían y llevaban todo esto, y era una fuente importante de ganancia para la ciudad. Los obreros estos estaban bajo el patronazgo de Artemisa, y estos templos de plata eran los que le daban a ellos de comer, lo dice aquí Demetrio. La religión era el gran negocio de Éfeso. La religión era el gran negocio, era un tremendo negocio. Lo que nosotros leímos es justamente el problema que tuvieron cuando llegaron los cristianos. Cuando llegaron los cristianos a este lugar, venían predicando el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo venía a libertarlos de todas las supersticiones, venía a libertarnos de todas aquellas cosas que los ataban y venía a traerles la vida de Dios. Jesucristo les ofrecía el perdón de Dios, eran hechos hijos de Dios. Y esa bendición llegaba a ellos gratuitamente. Los que llegaron allí no predicaban contra Artemisa, no predicaban contra el lujo del templo, no predicaban contra las procesiones ostentosas que hacían, ni tampoco predicaban contra los nichos que tenían la diosa, no predicaban contra todas estas cosas. Hablaban del Dios de los cielos. Y si uno quiere saber qué es lo que predicaban, pues podemos retroceder 2 capítulos en la Biblia, y en el capítulo 17 está el mensaje que Pablo daba a los paganos. ¿Y qué decía? El Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos con las manos de los hombres. Y decía, siendo pues nosotros linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a plata, a piedra, a esculturas de arte. No predicaba contra, pero estaba presentando a Dios como realmente se tiene que presentar. Un Dios que no habita en templos que los hombres hacen. Un Dios que es espíritu, un Dios que está en todas partes. Y un Dios que uno no puede pensar que tenga determinada forma, porque es un Dios espiritual. Presentaban a Jesucristo. Y mucha gente que se acercaba a Cristo comenzaba a cuestionar también su fe antigua y a decir, este fetiche que nos dan no nos sirve porque Dios no está aquí ni tiene fuerza aquí. Estos ritos no nos sirven. Hay un Dios creador y tenemos que acercarnos a Dios.
y cuando Dios los iluminaba, entonces dejaban de comprar el templo y dejaban de hacer estas cosas, y los plateros dijeron, se nos acaba el negocio. Se nos acaba el negocio. Y Demetrio, que capitaneaba el gremio, entendió bien cuál era el mensaje cristiano, porque él dijo, Pablo enseña que no son dioses los que se hacen con las manos. Que no son dioses los que se hacen con las manos. Pablo enseña esto. Y entonces dice, bueno, peligra nuestro negocio. Varones, sabemos que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Con esto nos hacemos ricos. Pero llegaron estos con la fe esta y nos está arruinando el negocio. ¿Quién era Demetrio? Demetrio era un mercader de la religión. Era un mercader de la religión. Hacía su ganancia a costa de la credulidad de la gente, de la ignorancia de la gente, de la falta de inteligencia de la gente. Él explotaba la religión a beneficio propio. Los cristianos predicaban que Dios se acerca a nosotros, que nos redime sin dinero y sin precio, por pura gracia. Y la gracia de Dios, predicada en ese lugar, arruinaba el negocio de estos hombres. Y entonces Demetrio comienza su discurso a los obreros y a los orfebres diciendo, se nos está arruinando el negocio. Si siguen predicando esto, se nos arruina el negocio. Dejamos de vender templos. Y en esto nosotros tenemos nuestra riqueza. Pero como era un astuto manipulador, es toda una lección de manipulación este capítulo, manipula a la gente, primero apela a las ganancias, primero apela al bolsillo. Miren que acá nos quedamos sin negocio. Primero apela a esto. Y después le apela a los sentimientos y le dice, hay peligro de que este templo sea estimado en nada y que comience a ser destruida la majestad de aquella que venera toda Asia y el mundo entero. Y lógicamente toca dos cosas. Toca en primer lugar el bolsillo de la gente. Y toca después, empieza la manipulación de la gente. Y la gente, la masa, empieza a manifestarse como masa. No como personas que razonan, sino como masa. Y empieza a gritar que es grande Artemisa de los Efesios, es grande Artemisa de los Efesios, es grande. Y 2 horas diciendo exactamente lo mismo y gritando exactamente lo mismo. ¿Por qué había pasado esto? Porque él había logrado anularles la razón, ya no razonaban, ya repetían lo que decía el otro. Y como dice por aquí Lucas, en una forma humorística, dice, y algunos gritaban pero no sabían por qué gritaban. No sabían por qué gritaban. Gritaban pero no sabían por qué gritaban. Se transformaron en algo que yo explicaba para los empresarios en el desayuno pasado. Esa multitud se transformó en la chusma. Nosotros decimos, ¿qué es la chusma? La chusma es una palabra que viene del genovés, kiusma. Y kiusma viene de una palabra griega. Es el que rema en los grandes barcos, los que reman abajo para que el barco avance, que siguen el ritmo de un tambor que golpea, y de acuerdo a cómo golpea el tambor, así reman. Pierden toda racionalidad, están escuchando eso, alguien que les marca algo, y esto le pasó a ellos, se transformaron en la chusma. Eran los que repetían lo que alguien estaba diciendo al lado, pero no razonaban, no pensaban. Y lógicamente que los hombres como Demetrio, que hacen de la religión un negocio, necesitan que esta gente no piense. Necesitan que esta gente no razone. Manipulaba las mentes porque era un negociante. Era un negociante. Y hoy estamos viviendo en la sociedad nuestra la misma situación. Muchos abusan del prójimo, muchos manipulan a las personas y se abusan de las necesidades de la gente y se aprovechan de la ignorancia de la gente, usando la religión para esquilmar al prójimo, para manipularlo, para someterlo, para estafarlo. Estamos rodeados de esto. Hay también una estafa religiosa, muy fuerte, y nosotros lo conocemos porque muchas veces están en los medios, muchas veces están en la radio, en la televisión, pero están
siempre buscando el dinero, siempre buscando el enriquecimiento. Han hecho de la religión una fuente de ganancia, han hecho de la religión una fuente de sostén y de enriquecimiento propio. El Señor Jesucristo andaba por los caminos y sanaba enfermos, y liberaba a los endemoniados, y daba vista a los ciegos, y levantaba a los tullidos, y resucitaba a los muertos. ¿Cuánto cobraba por esto? Lo hacía por pura gracia, por pura gracia. Y esto es la gracia, es el don inmerecido. Cuando Jesús entró en el templo de Jerusalén y vio el negocio que había en el templo, sacó a los mercaderes del templo, los echó del templo. Porque no se debe hacer con la fe un negocio, no se debe comerciar con la gente, no se debe esquilmar a la gente en nombre de la religión. Los enfrentó con un látigo de cuerdas, les volcó las mesas con el dinero, le desparramó el dinero y dijo: mi casa es casa de oración, no se la puede transformar en una cueva de ladrones. Y hoy nosotros vemos con dolor como muchas veces se esquilma en el nombre de la fe y en el nombre de la religión. Yo no sé lo que sienten ustedes, pero yo tengo dos sentimientos encontrados frente a esto. Por un lado, indignación por los que estafan, pero indignación por la tontería de la gente que se deja estafar también. Indignación por esto. Y una profunda tristeza. La tristeza de ver cómo se puede manejar a la gente para llevarla a cualquier lado y se le puede vender cualquier cosa. Lo que sucedió en Éfeso está sucediendo hoy, en nuestro tiempo. Hay mucha predicación que busca el dinero de la gente y que termina en el sometimiento y termina quitándole la libertad. Cuando llega Jesucristo se acaba el negocio de la religión. La religión deja de ser negocio. Si está Jesucristo. El apóstol Pablo escribe la carta a los romanos y dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero Dios los justifica gratuitamente por su gracia. Gratuitamente. Es decir, que la gracia de Dios no puede comprarse. La gracia de Dios no tiene precio. La recibimos cuando tenemos las manos vacías hacia Dios. No necesitamos hacer nada, necesitamos simplemente abrir el corazón y recibirlo. No necesitamos pagar una cuota de nada para agradar a Dios. En los últimos capítulos de la Biblia, el Señor Jesucristo deja algunos mensajes que son importantes para nosotros en este tiempo. El Señor llama, en los dos últimos capítulos de la Biblia, llama a los hombres y dice: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, gratuitamente. Y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente, gratuitamente. Somos a veces reacios a aceptar la gracia de Dios. Y yo veo que mucha gente que cae en estas trampas, cae también porque no ha entendido lo que es la gracia de Dios. Pero además porque es reacio a aceptar la gracia de Dios. Siempre queremos hacer algo para agradar a Dios. Siempre queremos hacer algo para ganarnos la salvación de Dios. Siempre queremos hacer algo para merecer la gracia de Dios. La gracia es inmerecida, por eso es gracia. Si no, no sería gracia. Es gracia porque no la merecemos. Y no podemos hacer nada para merecerla. Y no podemos hacer nada para comprar esa gracia. La gracia de Dios es una gracia gratuita que llega hasta nosotros por medio de Cristo Jesús. Y nos tenemos que acercar a ese Dios que nos recibe como somos, nos recibe con las cargas que tenemos, nos recibe con los problemas que tenemos, nos recibe con todos nuestros pecados y nos limpia Él. Pero no necesita que nosotros hagamos nada antes para agradarlo. Porque el que agradó a Dios es Jesucristo en la cruz. Y ese Cristo de la cruz que murió por nosotros y murió por nuestros pecados, Él pagó el precio ya de mi pecado. Está pago, está pago.
Ahora, cuando algo está pago, yo tengo que ir simplemente y recibirlo, porque Él lo ha pagado. Y cuando llego entonces y acepto la gracia de Dios, entiendo lo que es gratuitamente, que lo que se recibe de Dios se recibe gratuitamente. Y esto fue lo que entendió la gente en Éfeso. No tenemos por qué seguir pagando y comprando templos para llevarnos la bendición a casa. La bendición de Dios desciende sobre aquel que abre el corazón a Dios, sin necesidad de comprar ningún amuleto, sin necesidad de comprar ninguna cosa. La gracia de Dios desciende a aquel que sinceramente se acerca a Él. Y esto es desde siempre. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, hablaba de esto también. Y decía: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, vengan sin dinero y sin precio, y compren sin dinero y sin precio. Uno dice: qué contradicción, compren sin dinero y sin precio. Para comprar siempre tiene que haber dinero y tiene que haber precio. Y esto es lo que no podemos a veces romper en nuestra mente. Queremos hacer algo, y la gracia de Dios se abre para todos nosotros cuando nos acercamos con fe a Él. Y cuando nuestro corazón se acerca con fe al Señor, entonces recibimos la gracia de Dios en nuestra vida y la bendición de Dios en nuestra vida. No necesitamos ir caminando a ningún santuario, no necesitamos tener ningún nicho en nuestra casa, no necesitamos eso. Lo que necesitamos es la presencia viva de Dios con nosotros. Y cuando nos acercamos a Dios, Dios nos libera de todas estas cosas. Y Dios limpia nuestro corazón y Dios limpia nuestra vida, porque para eso vino Jesucristo. En la antigüedad había un hombre, general del ejército de Siria, que había quedado leproso. Y lógicamente que esto arruinaba su carrera para siempre. Se llamaba Naamán. Este hombre, le dijeron: hay un profeta de Dios que puede hacer algo. Y este hombre fue allá al profeta de Dios. Y el profeta de Dios le dijo: mira, andá y lavate 7 veces en el Jordán y vas a ser limpio. Y él se fue muy enojado. No, el profeta me tenía que haber dicho otra cosa, me tenía que haber dicho que no en este río sucio del Jordán, yo tengo ríos en mi nación grandes y todo lo demás, pero no me pidió nada. Es que él quería pagar algo. Y uno de los siervos fue más sabio que él y le dijo: Señor, si te hubiera pedido alguna cosa grande, lo hubieras hecho. Seguro, dice. Bueno, ahora te pidió que te sumergieras 7 veces en el Jordán. Y se fue, se sumergió 7 veces en el Jordán y salió limpio. Y cuando salió limpio, ¿qué hizo? Volvió a la casa del profeta y dijo: ¿cómo se paga esto? Y el profeta le dijo: esto no se paga. Esto no se paga. Esto es lo que Dios hace. Es lo que Dios hace. Y no recibió nada de él. Y por supuesto que al lado del profeta estaba el siervo y dice: este profeta es un tonto. Con todo lo que este hombre tiene, lo corrió al hombre. Y le dice: dice el profeta que hay que pagar algo. Dice que cuando llegó el profeta le dijo: ¿qué hiciste? La lepra de Naamán se te va a pegar para siempre. Y se le pegó la lepra de Naamán. Porque aquellos que comercian con la fe se han caído de la gracia de Dios. Porque Dios sigue siendo el Dios de corazón amplio que nos da gratuitamente. Y si esta mañana llegamos a este lugar buscando la bendición de Dios, buscando la presencia de Dios, buscando estar bien con Dios, tenemos que saber que Dios abre los brazos a todos, que Dios está dispuesto a perdonar nuestras faltas y nuestros pecados, a darnos una nueva vida, a bendecirnos. Basta con que lleguemos a Él con un corazón sincero y le digamos: sí, esto que he hecho está mal, yo necesito cambiar muchas cosas y quiero empezar de nuevo con Jesucristo. Y cuando llegamos a Jesucristo y abrimos a Él nuestro corazón, Dios hace esa obra sin que nosotros paguemos nada, sin que nosotros paguemos nada, sin que nosotros tengamos que retribuir o que propiciar a Dios en alguna forma, porque el precio ya está pagado, lo pagó Cristo en la cruz. Y si Cristo ha pagado eso en la cruz, nosotros lo único que tenemos que hacer es abrir el corazón y agradecer a Dios
porque la salvación de Dios es algo gratuito, no se paga, no se paga. Es algo que Dios pagó por nosotros en la cruz. Y el Señor nos dice, como dijo el profeta aquel día, ¿estás limpio? Pues volvete a tu casa tranquilo. Esto no tiene precio. El precio ya fue pagado por Cristo. Y qué bueno que es esto. Porque la salvación no hace división entre el que tiene y el que no tiene. El que puede y el que no puede. La salvación llega a todos nosotros por Cristo, de la misma forma. Yo vi una vez en un lugar que decían, bueno, miren, ahora los que van a traer más de tal cantidad pasan por el lugar del medio. Los que traen menos pasan por el pasillo del costado. Y hacían la gran división, la gran división. No, delante de Dios somos todos iguales, somos todos pecadores, los que tienen, los que no tienen. Y Dios nos recibe por pura gracia, todos iguales. Hoy estamos recordando a Sarmiento. Sarmiento fue el del guardapolvo blanco. ¿Ustedes saben por qué el guardapolvo blanco? Porque con el guardapolvo blanco todos eran iguales. El hijo del médico y el hijo del zapatero eran iguales. Iban con su guardapolvo blanco, porque la educación era para todos. Y cuando llegamos a Dios, somos todos iguales, todos iguales. No importa si uno tiene o si no tiene. Dios nos recibe a todos por igual. A Él no lo impresiona nuestro dinero, no lo impresiona. Puede ser que impresione a la persona que tengo al lado, pero a Dios no. No lo impresionan nuestras buenas obras, porque Él sabe quién somos. Venimos a Él y abrimos el corazón, y Dios derrama su bendición sobre nuestra vida. Lo único que necesitamos es tener un corazón sincero, un corazón que diga, Señor, soy pecador, soy pecadora. Y quiero, Señor, el perdón tuyo. Y quiero empezar una nueva vida. Y Cristo llega a nosotros y limpia nuestra vida. Y bendice nuestra vida. Y comenzamos a vivir junto con Él, sin dinero y sin precio. El valor es incalculable, pero se recibe gratuitamente. Porque Dios es el Dios de todos los hombres y busca a todos los hombres por igual. Nos vamos a poner de pie. Nos vamos a inclinar delante de Dios. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos esta mañana agradecerte porque la obra de Jesucristo a nuestro valor no tiene precio que tengamos que pagar nosotros, porque Él pagó todo en la cruz del Calvario. Te damos gracias porque esa obra perfecta y gratuita es la que garantiza que vamos a estar en tu presencia por toda la eternidad. Y te damos gracias porque el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que pagar nada, para que únicamente tendiendo la mano de la fe pudiéramos recibir la gracia de Dios y poder tener el agua de la vida gratuitamente. Señor, te pedimos que esta mañana, cuando se abran las puertas de este salón y salgamos, cada uno de los que salga por esa puerta salga con Cristo en su corazón y en su vida. Que nadie se vaya con angustias, que nadie se vaya con cargas, que nadie se vaya con dudas. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los presentes, para que pueda irse con la paz del Señor en sus corazones, habiendo abierto su corazón a Jesucristo, habiendo traído su vida a Él. Señor, gracias porque estamos en la presencia tuya esta mañana, porque la gracia ha sido manifestada en nosotros. Y te damos gracias
porque el Evangelio sigue siendo el mensaje tuyo para todos los hombres, donde no se busca dinero ni precio, y que tú estás dispuesto a derramar tu bendición sobre todo aquel que se acerque a ti con un corazón sincero. Gracias, Señor, por esta obra de Jesucristo a favor nuestro. Señor, bendícenos a cada uno de los que aquí estamos para que estimemos la grandeza del don de Jesucristo para nosotros, la grandeza de la gracia de Dios. Recibe, Señor, nuestra adoración en esta hora. Te la ofrecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.